Bueno, Él siempre está con nosotros, que es su presencia. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones a cada uno en esta hermosa noche. Quiero que me acompañe el libro de Efesios, capítulo 2. Quiero compartir con ustedes. Espero que sea una breve enseñanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una breve enseñanza como de aquí a las 12 de la noche, una mini vigilia más o menos así. Puede ser. Amén. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10. Cuando todos lo tienen, pueden decir un fuerte gloria a Dios, aleluya, amén. 2, 3, lo tienen, gloria a Dios. Quiero compartir el mensaje bajo el tema con el mismo nombre de nuestra iglesia: Nueva Vida en Jesús. Ese es el tema de esta enseñanza, Nueva Vida en Jesús. Lleva el nombre de nuestra iglesia y es por lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Amén. Tenemos Efesios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la convicción de su Santo Espíritu. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, vivimos en otro tiempo. También diga conmigo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no había diferencia entre nosotros y el resto de los demás. Diga conmigo, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos pueden decir amén? Para eso fuimos creados. Somos hechura del Señor para buenas obras, creados en Cristo Jesús, preparados para hacer buenas obras. Quiero hablar, o este mensaje, esta enseñanza, quiero tocar dos puntos que pude sacar, que pude extraer de lo que estaba leyendo, de la lectura que hice. Son dos puntos que voy a desarrollar. Quiero que usted siga la enseñanza conmigo. Amén. Lo que somos por naturaleza y lo que somos por la gracia de Dios. Son los puntos a desarrollar en este mensaje. Hemos leído Efesios capítulo 2 del verso 1 al 10, y este panorama que el apóstol Pablo nos presenta nos lleva a reflexionar en cuanto a nuestra pasada manera de vivir. Amén. En cuanto a nosotros, cómo éramos, cómo vivíamos, cómo nos conducíamos, hasta podemos hablar de la manera en que nosotros nos expresábamos. Amén. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, todo cambia en nuestra vida, o todo debe de cambiar en nuestra vida. Tiene que haber una diferencia, ¿cierto?
tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia, algo que la gente note que ya no somos los mismos de antes. Esta enseñanza primero nos conduce a las profundidades del pesimismo acerca del estado del hombre. Quiero hacerlo así a manera de enseñanza, ir un poquito suave, pero no tan suave porque hay que ir para la casa. Amén. Pero para que captemos el mensaje. Este pasaje nos conduce a las profundidades del pensamiento acerca del estado del hombre, que estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición anterior. Amén. Esa era nuestra naturaleza anterior, nuestra condición. Y luego nos llevará a la altura de la gloria de Dios. Este pasaje hace dos cosas. Nos muestra nuestra condición anterior y nos muestra a dónde Dios nos tiene ahora y qué es lo que Él nos sigue ofreciendo. Amén. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. También veremos que el hombre es por naturaleza, lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Son dos cosas importantes aquí. Amén. Lo que es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, la naturaleza en la que todos estamos. Porque no flotamos, no andamos en el aire, no traspasamos paredes, no tenemos aureolas ni alas. Amén. Estamos en un cuerpo que tiene debilidades, necesidades, pensamientos, deseos. Amén. Y esa es nuestra naturaleza versus la gloria de Dios, versus lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, este pasaje dice en su inicio tres cosas importantes. Uno, que estábamos muertos. ¿Cuántos se consideraban muertos? Mientras vivíamos en el mundo, cuando hablo del mundo, me refiero allá a cómo vivíamos, nuestra conducta. Me incluyo, aunque nací, crecí en el evangelio, no estoy ajena a lo que se manifiesta en el mundo. Amén. Porque yo podía ver, mi casa no era una casa donde todo el tiempo se escuchaba alabanza y adoración. Aunque mi mamá eso era lo que procuraba, tenía un padre, entonces tenía un papá que no se congregaba, que no buscaba de Dios, que no creía en las cosas de Dios. Y por una parte podía ver una madre doblar rodillas y orar y ir a la iglesia, y por otra parte podía ver un padre llegando a un juego de béisbol alcoholizado totalmente, tirando botellas, gritando obscenidades y cuantas cosas. Entonces pude poner en balanza los dos tipos de vida. Amén. La vida en Dios y la vida en el mundo. Entonces la palabra aquí nos dice que en un inicio nosotros estábamos muertos. Amén. Estábamos muertos a una vida espiritual. Caminábamos, hablábamos, comíamos, respirábamos, trabajamos, hacíamos de todo, pero nuestra vida espiritual estaba muerta. ¿Por qué? Porque la vida lejos de Dios, la vida lejos del Señor, lejos del conocimiento de su palabra, simplemente es una vida natural. Simplemente es una vida natural. Es un nacimiento natural. Por eso la palabra habla y Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Me introduciré en el vientre de mi madre para volver a nacer. Habla de dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Entonces, cuando nosotros no hemos nacido espiritualmente, estamos muertos, porque solamente estamos en el nacimiento natural, y la palabra registra, o lo que
el apóstol aquí nos quiere ilustrar es que sin Dios nuestra vida es nada. Amén. Podemos andar, podemos caminar, podemos reír, podemos respirar, nuestro corazón puede latir, pero si Dios no está dentro de nuestra vida, nosotros vivimos muertos, estamos vacíos. Y es lo que registra la palabra aquí, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Amén. ¿Cuántos nos considerábamos de esta manera? Yo le aseguro que en el momento que usted o yo estuviéramos haciendo algo que formaba parte de nuestra conducta allá en el mundo y nos dicen, oye, tú estás muerto. Hubiéramos dicho, no, si ahora es que estoy viviendo. Amén. El que está en el baile, que le digan que está muerto, si ahora es que estoy viviendo. El que está bajándose unas frías, que le digan, oye, estás muerto. Oye, pero es que ahora es que estoy disfrutando. Amén. Porque no relacionamos el concepto de nuestra conducta o de nuestro proceder como una vida lejos o separada de Dios, que nos conduce a la muerte espiritual. Otro punto que podemos ver aquí es que vivíamos en delitos, porque transgredíamos la ley de Dios. La ley de Dios es su palabra. Y dentro de su palabra hay mandamientos. Amén. Los 10 mandamientos que nosotros conocemos, que aún siendo, no siendo cristianos, se nos enseñó, se nos inculcó desde la escuela. No matarás, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Pero cuando nosotros vivimos lejos, separados de Dios, estamos transgrediendo la ley del Señor, que es su palabra. Y dice aquí la palabra, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos. Y meditaba y me daba un poco de risa y sonreía. Y yo decía, Señor, es que hasta delincuente hemos sido. Amén. Porque cuando transgredimos la ley, estamos infringiéndola. Cuando no la cumplimos, estamos infringiéndola, y a todo aquel que infringe la ley es un delincuente, porque no está conforme a lo establecido, a lo estipulado. Y entonces esta era nuestra pasada manera de vivir. Mire que quiero enfocar la enseñanza a lo que éramos. No se sienta acusado, no se sienta señalado, porque qué bueno es Dios que dice, y Él nos dio vida cuando estabais. Habla del pasado, habla de un pasado, habla de lo que fuimos. No nos está acusando, sino más bien nosotros debemos alegrarnos con lo que leemos, porque el mismo Dios reconoce que en algún momento fuimos, pero que ahora somos diferentes, que ahora llevamos una vida diferente, que ahora nosotros no caminamos de la misma manera que lo hacíamos antes, no nos conducimos de la misma manera que lo hacíamos antes, hasta nuestra manera de hablar ha cambiado. Amén. Hasta nuestra manera de expresarnos, los ademanes. Yo he visto gente sujetarse la mano para no hacer como hacían antes. Amén. Que se les quiere salir alguna palabrita por allí, se muerde la lengua porque reconocemos que no está bien delante del Señor. Entonces quiere decir que sí se ha producido algo dentro de nuestra vida. Otro punto dice que vivíamos en pecado, porque vivíamos conforme a la naturaleza pecaminosa del hombre, gobernados por la carne y no por el espíritu. Esa era nuestra manera de vivir antes, cuando no conocíamos al Señor, cuando vivíamos a nuestra manera, lejos, separados de ese Dios de amor, de misericordia, de bondad. Pero también dice su palabra, por gracia somos salvos. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia usted está allí sentado. Por su gracia
Hoy tienes una nueva vida, un nuevo destino, algo diferente. ¿Por qué? Porque Él llegó a nuestra vida para transformarlo todo, para cambiarlo todo. Cuando usted y yo huíamos de Él, cuando usted y yo evitábamos su presencia, cuando usted y yo no queríamos saber nada, quizás había células en su casa o alguien venía a llevarle la palabra, alguien se acercaba para darle un tratado, algo. ¿Qué hacíamos nosotros? Cerrábamos la puerta, o sea que cerrábamos toda posibilidad de que Cristo entrara a nuestra vida, pero Dios es persistente y Él está allí porque sus planes y sus propósitos se cumplen en nuestra vida. No en el tiempo que nosotros creemos, sino en su tiempo. Si hay alguien paciente, se llama Dios. Amén. Si hay alguien paciente, se llama Dios. Quizás tu esposo sea impaciente, tu esposa sea impaciente, nosotras como esposas seamos impacientes, como padres seamos impacientes. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo tu conducta va a ser diferente? Mira, me voy a olvidar de ti. Haz lo que quieras, ya, haz lo que te da la gana, vete de la casa, coge tu ropa, pero en cambio, Dios es tan paciente que tiene esa capacidad de vernos correr, andar, ir, estrellarnos, caernos, golpearnos. Y cuando regresamos a Él, seguir amándonos con amor eterno. Seguir amándonos como solamente Él sabe hacerlo. Y a su nombre, el primer punto, lo que somos por naturaleza. ¿Qué somos nosotros por naturaleza? El apóstol comienza haciendo una descripción demoledora de la condición humana. Imagínese que alguien se le acerque, Edilma, te diga, es que tú eres, ¿cómo dice la palabra allí? Es que estás muerta, es que vives en delito y en pecado. Así como dicen los pelados, frenteados. Amén. ¿Cuál va a ser nuestra reacción a esto? Oye, pero ¿qué le pasa a este o a esta? Amén. Entonces, el apóstol aquí hace una descripción demoledora, dice, de lo que es la conducta humana. Y no nos podemos extrañar de la conducta humana, porque de alguna u otra manera nuestro proceder en alguno de estos aspectos se ha parecido. No nos podemos asombrar y decir, wow, pero es que el apóstol Pablo era tan directo, pero es que él vivía como nosotros. Era un hombre, el cuerpo y carne como nosotros. Tenía debilidades, podía ver lo que la iglesia hacía, lo que el pueblo que él dirigía hacía. Amén. Apartados de Dios, estamos excluidos de todo. Dice la palabra en Efesios 2:1, y estabais muertos. ¿Qué es nuestra naturaleza? Amén. Dice también todos nosotros lo mismo que los demás. Lo leemos. El verso 2 y 3 dice, el verso 3, perdón. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Me encanta lo que el apóstol Pablo quiere expresar aquí, porque él quiere de alguna u otra manera introducir en nuestra mente que ya nosotros no somos iguales. Desde el inicio del capítulo 2 dice, cuando erais, él está hablando en pasado. Él de alguna u otra manera quiere hacernos reconocer a nosotros mismos que ya no somos iguales, que tenemos el mismo nombre, el mismo apellido, vivimos en el mismo lugar quizás, amén, nos conocen las mismas personas, pero algo sucedió en nuestra vida. Algo cambió en nuestra vida. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Me encanta, dice, vivimos. ¿Y quién no tiene deseos de la carne ahora?
Amén. Pero él dice, vivimos pasado. Olvídate de eso. Hoy estás viviendo algo nuevo, algo diferente. Amén. Y los deseos vienen, las tentaciones vienen, las debilidades vienen. Pero si usted lee este versículo todos los días usted va a leer en pasado. Lo viviste, ya pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una nueva criatura, que no nos podemos quedar en lo que hicimos, que nosotros tenemos un Dios restaurador, renovador, que nos levanta, que nos sostiene y que tiene la capacidad de transformar nuestra vida ayer, hoy y mañana. Que ese Dios no va a cambiar. Usted y yo podemos cambiar, pero nuestro Dios no va a cambiar. Y Él siempre va a tener la capacidad de recibirnos y restaurarnos. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Seguimos entonces, dice el versículo, deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, vuelve a hablar en pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo gracioso de esto es que mientras vivíamos en esta conducta que cada uno conocía, cada uno sabe lo que le gustaba. El que le gustaba la fría, amén. El que le gustaba el baile, el que le gustaba el, qué sé yo, el cigarrillo, amén. El que le gustaba ver las faldas por ahí en la calle, gloria a Dios. Y las que le gustaba, las que nos gustaba, también ver los pantalones. No vamos a hablar nada más de los varones. Amén. Gloria a Dios. Eso causó mucha risa por allá. Dice, lo que éramos por naturaleza, éramos. Algunos estaríamos dispuestos a admitir que había algunas áreas de nuestra vida que necesitaban de ciertos cambios. Y decía que lo gracioso de esto es que el día que el que le gustaba beber estaba sobrio, pasaba por donde los amigos y los veía, mira esto, sin vergüenza, oye, hoy es lunes, pero ese estuvo jueves, viernes, sábado y domingo, el lunes paró. Y decía, oye, pero qué cosa la tuya, oye, busca casa, pero él se la pasó la semana pasada todos los días de farra, pero en ese momento que él estaba sobrio, él vio que el amigo estaba mal. Amén. Entonces, eso sucede con nuestra vida, que quizás estamos dispuestos a admitir que sí necesitamos algunos ajustes, que sí necesitamos algunos cambios, pero de ninguna manera aceptamos lo grave del asunto, de que estábamos muertos. El diagnóstico que el apóstol dice aquí, dice que estábamos muertos. ¿Hay cura para un muerto? ¿Qué medicina se le da a un muerto? La tierra. Amén. El ataúd. Esa es la medicina, esa es la única cura, porque si lo deja mucho tiempo afuera, ya sabemos lo que viene. Amén. Entonces dice, de ninguna manera aceptaríamos un diagnóstico como este, como muertos sin posibilidades de recuperación. No nos veíamos tan mal a nosotros mismos. ¿Quién decía eso? Oye, pero que yo no estoy mal. Nada más es una cervecita que cubría 2 y 3 cajas. Amén. Que cogía 2 y 3 días. No voy a mirar a nadie porque voy a mirar hacia el techo. Porque no quiero que se sientan aludidos. Ahí veo muchas sonrisas. Mientras que la sociedad, nosotros estábamos dispuestos a aceptar que de repente había que hacer algunos ajustes. ¿Cuándo lo aceptábamos? ¿Cuándo lo veíamos? Cuando eso traía un poco de dificultad en nuestra casa. Amén.
cuando eso traía de alguna u otra manera un conflicto, un problema, un pleito, una discusión. Y decíamos, bueno, yo voy a tratar de cambiar. Y 2, 3 días nos conducíamos de manera diferente, pero el resto de la semana ya se nos olvidaba y seguíamos lo mismo. Amén. Hay otro punto dentro de esto, que mientras tanto nosotros pensábamos que sí necesitábamos ajuste, la sociedad nos dice otra cosa. La sociedad y el sistema mentiroso de este mundo, hablo de sistema, porque el mundo, eso es lo que significa, un sistema que encierra muchos aspectos que nos conducen a vivir de la manera que se nos impone. Amén. Como las modas, como las redes, como estar ahora al día, si no tienes el último celular, si no te pintas el cabello de tal manera, si no te vistes de tal manera, no estás en la onda. Eso es un sistema que nos proporciona el mundo y que nos encajona allí. Y por tratar de adaptarnos y por tratar de encajar dentro de esto, nosotros estamos hasta dispuestos a cambiar las buenas costumbres para poder encajar en algo a lo que el Señor nos dijo que no éramos, que nosotros no somos de este mundo, no somos de este sistema. Nuestro sistema, nuestro gobierno está en el cielo. Y mientras tanto la sociedad nos impone otra cosa y sugiere que con mejores leyes sociales, mayor bienestar, mejor educación, el ser humano puede llegar a ser mejor cada día. Y de hecho es bueno estudiar. Amén. De hecho es bueno que los gobiernos traigan leyes sociales que impulsen el desarrollo, que impulsen la economía, que impulsen el bienestar de la nación. Pero todo esto puede suceder. Sin embargo, el hombre no va a transformar su vida, porque lo que el hombre no necesita transformar es lo de afuera, sino lo de adentro. Y lo de adentro solo lo transforma Dios. Lo de adentro solo lo transforma Él, no un sistema de gobierno, no un pensamiento, no una acción física. Lo de adentro lo transforma el Señor. Amén. Entonces, mientras tenemos ese conflicto entre lo que pienso y lo que el mundo me impone, sigo en lo que el apóstol dice aquí, o seguíamos en lo que el apóstol dice aquí. Vivíamos muertos, vivíamos en delitos, vivíamos en pecado, porque escuchábamos hablar de Dios, pero veíamos a ese Dios como un Dios tirano. Amén. Si voy a la iglesia, no puedo usar pantalones, tengo que usar faldas largas de monja. Amén. Dicen, hay un amén más glorioso por ahí. Amén. Si voy a la iglesia, ya no puedo parquear con los amigos. Si voy a la iglesia, ya no me puedo conducir de tal o cual forma. Eso no tiene nada que ver con el llamado que Dios hace a nuestra vida. Él nos llama tal y cual somos. Si hay alguien que nos conoce, que conoce nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras virtudes y todo lo bueno que tenemos, se llama Dios. Y si Él hiciera acepción o quisiera excluirnos, ni siquiera nos mirara, no estaríamos ninguno de nosotros aquí sentados. Porque si Él hubiera buscado algo bueno en nosotros, quizás no lo hubiera encontrado para traernos a su casa. Pero precisamente eso fue lo que Él buscó, lo que nos servía para venir, acercarse a nuestra vida y restaurarlo. Para que hoy usted y yo seamos gloria suya. Amén. Entonces, mientras estamos en este conflicto de lo que yo pienso y lo que la sociedad me impone, sigue la enfermedad avanzando. Por supuesto que una educación mejor sería magnífico, que las leyes cambien, pero todo lo que el hombre necesita se llama Dios. El problema de no tener un diagnóstico correcto
del origen y de la gravedad de la causa de muerte o de la situación del hombre, nos lleva una y otra vez a tomar medidas para solucionarlos que se muestran completamente inadecuadas. Cuando nosotros queremos mejorar nuestra vida por nosotros mismos, sin acercarnos a la fuente de vida, siempre vamos a fallar. Siempre vamos a errar, porque nadie conoce más lo que hizo que su propio creador. Dice la palabra del Señor, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová. Ni nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro corazón. Quizás nosotros digamos o dijimos alguna vez, yo hacer eso, decir eso, jamás en la vida. Pero qué cosa que el Señor nos permite estrellarnos con lo que dijimos que no íbamos a hacer nunca en la vida. Amén. Amén. Para que reconozcamos que Él es Dios sobre nosotros. Y que el único que nos conoce perfectamente es Él. Una enfermedad radical requiere un remedio radical. ¿Sí o no? Una enfermedad radical requiere un remedio radical. Y mientras sigamos fracasando en reconocer la gravedad de la condición, poniendo remedios superficiales, nunca vamos a mejorar. Mientras no se reconozca que de verdad necesitamos a Dios. ¿Amén? Y lo bueno de todo esto es que estamos aquí porque llegamos a ese punto en el que reconocimos que necesitábamos a Dios. Amén. Que necesitábamos llegar a Él, que no nos las sabíamos todas. Amén. Llegamos a ese punto en donde nos encontramos con nuestra realidad, con la gravedad de nuestra enfermedad. Y dijimos, bueno, Señor, ahora vamos a ver qué es lo que tú tienes, pues. Tanto que me has llamado, tanto que me has invitado, tanto que me has dicho. Y venimos a la iglesia medio que refunfuñando. Y si algún hermano te saluda, le das la mano así todo. Dios te bendiga. Y el hermano feliz y contento y bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú a nuestra casa, nueva vida en Jesús, bien fuera de tono, ¿ah? Pero gloria a Dios, le damos la bienvenida al hermano y todo el mundo se para. Y Dios te bendiga, bienvenido a tu casa. Oye, eres hermano de aquí, que no sé qué, y todo el mundo contento. Y tú, yo vine a ver qué era lo que tenía Dios. Yo no vine a hacer club social con nadie. Amén. Como Edilma, que vino a su encuentro y me empujó. Yo voy a tener que ir a un encuentro para sanar mi corazón. Amén. Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza rechaza lo de Dios. Pero qué bueno es Dios, que aunque nosotros le rechacemos, Él nos sigue buscando. Porque su amor es incondicional. Amén. Dentro de esto dice que estábamos muertos. La muerte lo que se refiere aquí a la muerte es a la separación de Dios y el hombre. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Amén. Cuando en Lucas 15:32 dice, este es mi hijo que era muerto y ha revivido. Esto fue la separación del hijo pródigo de su padre. Cuando el padre le ve venir y a la distancia lo divisa y dice, viene mi hijo. Todo el mundo, oye, pero ya viene el sinvergüenza. Después que se gastó toda la plata. Después que se echó encima toda la herencia. Ahora viene a pedir más. Y el único que estaba feliz era el padre. El único que estaba contento era el padre. Dice, este es mi hijo que había muerto, pero ahora ha revivido, ahora ha regresado. Amén. Entonces eso es lo que es la muerte espiritual, la separación de nuestra vida de la presencia de Dios.
Cuando nos alejamos del Señor, morimos espiritualmente. Pero siempre está el Padre, como aquel padre de aquel hijo pródigo, esperando a la distancia, vernos volver a casa, vernos regresar. Amén. Y Él, aunque sea el único que se alegre, aunque Él sea el único que se alegre, no deje de llegar a casa. Porque el dueño de la casa es Él. El dueño de todo es Él. Y cuando Él te ve y diga, busquen el mejor vestido, busquen las sandalias, maten el becerro gordo, busquen la sortija. Amén. Nadie puede decir lo contrario, porque papá te estaba esperando. Y a su nombre, la fuente de la vida verdadera es Dios, por lo tanto, estar sin Él es estar muertos. La causa de muerte es debida a nuestros delitos y pecados. La palabra delito incluye cruzar un límite establecido. Si yo, ahora cuando salgo de aquí, hay Hipólito ahí afuera, y así, con los dos deditos estos pequeñitos que tengo, meto la mano en la cartera, en el bolsillo y saco la cartera y salgo corriendo. ¿Qué estoy cometiendo? ¿Dónde me va a llevar Hipólito? Va al cuartel, a la reja como a Tres Patines. Amén. Porque estoy delinquiendo. Y dice que la causa de nuestra muerte, o lo que fue la causa de nuestra muerte, dice, fueron los delitos y pecados. La palabra delito, dice, incluye cruzar un límite. Nos pasamos. Amén. Nos pasamos. ¿Cuántos reconocemos que en algún momento de nuestra vida nos pasamos? Oye, pero estoy pasado ya. Difícil reconocer eso. Difícil hacerlo. Dice, o desviarse del camino. Esto es un delito. Por otro lado, pecado tiene que ver con no dar al blanco o no alcanzar la medida correcta. Cuando juntamos estas dos palabras, nos vemos según la palabra de Dios. Esto impactó mi vida cuando estaba estudiando el mensaje. Cuando juntamos la palabra delito y pecado, delito es, dice, rebasar el límite, y pecado es errar al blanco. Y cuando juntamos estas dos palabras, nosotros, delante de la palabra de Dios, nos vemos como hijos rebeldes y fracasados. Yo decía, santo Dios, ¿cuántas veces he sido rebelde? ¿Cuántas veces he fracasado en mi vida? ¿Cuántas veces creo que voy por el buen camino y lo que estoy es en un acto de rebeldía? ¿Cuántas veces creo que estoy triunfando o que estoy haciendo bien o que la estoy botando? Pero en realidad, todo lo que haga fuera de Dios representa un fracaso. Todo lo que haga fuera del respaldo de Dios es una rebeldía y un fracaso. Dice, y por supuesto un diagnóstico como este no es fácil de aceptar. Amén. Si usted tiene niños pequeños o en edad todavía escolar y usted sabe que tiene un ejercicio, un examen, usted cuando ese hijo regresa, ¿qué usted espera ver? Oye, si no gana el 5, por lo menos un 3,5. Un 3, que no fracases. ¿Sí o no? Sí. Para ir mamás y papás exagerados que si le trae 4,9.9, ahí va el cocorrón. Amén. Entonces, nosotros como padres nos preocupamos por ver una buena calificación. ¿Cómo creemos nosotros que se siente nuestro Padre Celestial cuando nos ve fracasar? Cuando nos ve errar, cuando nos ve como rebeldes, como desobedientes. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Cuando juntamos estas dos palabras nos vemos de esta manera.
rebeldes y fracasados. Y no es fácil aceptar este diagnóstico. No es fácil aceptar esto y decir, yo hasta ahora no he visto a ninguno que llegue a la casa con el 1 y decir, mira lo que gané. A menos que sea apellido González, se llame Keren, que es tan honesta. Amén. Mira lo que gané. Eso es difícil de aceptar. Cuando hay un fracaso en nuestra vida, cuando cometemos un error grande, porque se derrumba dentro de nosotros el buen concepto. Amén. Porque viene el qué dirá la gente. ¿Cómo me verán de aquí en adelante? ¿Qué será de aquí en adelante ahora? ¿Cómo será el trato? Pero no importa lo que la gente diga. Si fracasamos, si fallamos, si caímos, no importa lo que la gente diga. Importa lo que el Padre dice de nosotros. Importa lo que Él quiere hacer con nosotros. Importa que Él sigue siendo nuestro Padre y que nosotros seguimos siendo sus hijos. Amén. Otro punto es que estábamos esclavizados. Pablo dice que andábamos en delitos y pecados. Esta descripción nos habla de nuestro comportamiento y la triste realidad es que en ella no había libertad. En nuestra vida pasada no había libertad, porque decíamos voy para el baile y nos sentíamos libres. Yo me incluyo, yo jamás he ido a un baile y estoy hablando en manera plural para generalizar, incluirme allí. Jamás en mi vida he ido a un baile, nada más que los de la Iglesia Nueva Vida de Jesús. Mañana vamos para uno. Amén. Jamás. Pero veo caritas allí como que se sonríen, como que, ay, la voy a invitar. ¿Y a su nombre? Entonces, cuando nos sentíamos que éramos libres de elegir, de escoger, de hacer lo que queríamos, en realidad estábamos presos, esclavizados a la pasada manera de vivir, al pecado. Dice la palabra que éramos esclavos, porque aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Y aunque se sienta bien haciéndolo, aunque se sienta que está viviendo de manera plena, en realidad está esclavizado a una vida que lo conduce cada día más y más a la perdición de su alma. Entonces, cuando algo nos causa daño, es necesario huir, es necesario salir. Y esto es lo que dice el apóstol, que vivíamos. Lo sigue diciendo en pasado, vivíamos esclavizados. ¿Por qué? Por las corrientes de este mundo. Es lo que le expliqué antes del sistema, lo que significa mundo, la presión. Los jóvenes sufren ahora mucho de presión de grupo. Amén. Yo veo que ahora hay día civil. El día civil antes uno se vestía como quiere. Ahora se organizan. Vamos de negro, vamos de gris, vamos de no sé qué. Y si no vas de ese color, no puedes parquear con el grupo. Te hacen bullying. Ah, que no viniste, dijimos que era tal color. Esto es el sistema, la corriente de este mundo nos esclaviza. Otra cosa que esclaviza, dice, el príncipe de la potestad del aire. Estamos en Efesios, usted puede ir leyéndolo. Yo estoy desarrollando la enseñanza, pero todo está aquí en Efesios 2, del 1 al 10. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Amén. La frase nos indica que él opera en un mundo invisible, pero aunque el mundo que nos rodea espiritualmente sea invisible, no quiere decir que no exista. Amén. Si el Señor en este momento abriera nuestros ojos espirituales, o en el momento que usted va por la calle o donde quiera que esté, sus ojos espirituales fueran abiertos, pudiéramos ver la cantidad de cosas sobrenaturales que se mueven a nuestro alrededor. Entonces dice que el príncipe de la potestad del aire
el diablo, que el Señor lo reprenda, es esclavizador. Es esclavizador. ¿Y de qué manera nos esclaviza? Conduciéndonos a cosas que nosotros creemos que están bien, que nos convienen, que nos hacen feliz, que nos hacen sentir plenos, pero en realidad no lo estamos. Los deseos de nuestra carne es otra esclavitud. Por supuesto, en este contexto, el término carne se refiere a la naturaleza caída del hombre, a nuestra naturaleza pecaminosa. No debemos pensar que algunos de nuestros deseos del cuerpo, como comer, dormir u otras cosas, me reían antes un poco. Yo soy un poco excéntrica sacando mis enseñanzas y hablo con Dios y me río conmigo misma y me río con el Señor. Los deseos de nuestra carne decía que comer, el Señor, pero comer no es malo, es más, es delicioso. Amén. Comer no es malo. Dormir, ay, Dios mío, ¿a quién no le gusta dormir? Todo esto está en nuestra naturaleza, pero todo esto tiene un límite. Cuando comer se convierte en glotonería, ya deja de ser lo normal. Amén. Cuando dormir se convierte en pereza extrema y que todo el día quiero estar ahí tirado sin hacer nada, ya deja de ser algo normal. Entonces, los deseos de nuestra carne van mucho más allá de lo que nosotros sintamos naturalmente. Se refiere a lo que dentro de nosotros se produce. ¿Y qué se produce dentro de nosotros? La arrogancia, la envidia, el pleito. ¿Cuántos somos peleones? Amén. Yo, la primerita, me confieso delante de usted. Crisbel me acompaña. Amén. Y sobre todo, el rechazo de la verdad de Dios. Y a su nombre. Ahora vamos a lo que somos por la gracia de Dios. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Amén. ¿Qué es lo bueno de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿Y qué somos por la gracia de Dios? En medio de toda esta condición, de todo este panorama que hemos explicado, que hemos visto y que usted está sentadito ahí analizando, yo hacía esto y esto y esto y lo otro. Hoy le faltó mencionar esto. Y eso que no sabe que yo hice esto y que dije lo otro. Amén. En medio de todo este panorama, el hombre enfrenta por su naturaleza la caída. Pero Dios ha intervenido para invertir esta situación, para revertirla. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Y a su nombre, vamos aquí al pasaje en la Biblia, Efesios 2, 5. Y estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Y me llamaba mucho la atención aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos tienen 2000 años aquí? ¿Cuántos cumplen 2022 años este año? Ninguno de nosotros existía cuando ya Cristo pensó en darnos vida, en transformarnos, en cambiarnos, en restaurarnos. Entonces, aquí lo importante no es cuánto pecamos. Él nos amó antes de que naciéramos. Sabía todo lo que íbamos a pecar, todo lo que íbamos a fallar. Lo importante no es cuánto estoy pecando hoy. Lo importante es que su amor sobrepasa todas las cosas y que el deseo de Dios es restaurar nuestra vida. Ese es el deseo de Dios. No importa si lo hicimos antes, si lo estamos haciendo ahora
o si lo vamos a hacer mañana, su amor no cambia. Usted y yo podemos cambiar, pero su amor no cambia. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Amén. Estamos muertos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Usted sabe por qué estamos aquí? Porque somos resucitados. Porque estamos resucitados. Hermana, cielo. Pero a veces yo digo mentira, pero igual el Señor nos resucitó. Amén. El Señor nos cambió. Estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y en qué consiste que somos salvos por gracia? ¿En qué consiste la salvación del Señor? Que nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora vivimos una vida verdadera. Ahora tenemos una vida real. Amén. Ahora podemos decir verdaderamente que somos vivos, que estamos vivos en Cristo Jesús. ¿En qué consiste la salvación del Señor? En que nos resucitó, que ya no estamos muertos, que estamos vivos en Él, no para el mundo, no para la carne, no para nuestro deleite, sino para Él. ¿En qué consiste la salvación? Que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes, nuestro destino era la condenación eterna. Nuestro destino era el castigo eterno. Pero ahora, con una nueva vida en Cristo Jesús, estamos entonces llenos de la gracia y la misericordia de Dios. Y nuestro lugar es junto a Él. Es junto a Él. Por eso dice, yo me voy a preparar moradas. Esa morada es para usted y para mí. Lo asombroso es que Pablo no está escribiendo únicamente acerca de Cristo, sino también de nosotros. Aquí él escribe de nosotros. ¿Y qué dice de nosotros? Que usted y yo tenemos un lugar juntamente con Cristo. No importando lo que suceda en este mundo, lo que suceda en esta tierra, no importando lo que pase, el Señor nos ha preparado un lugar. ¿Qué sucede o qué debe ocurrir todos los días en nuestra vida? Ir a la cruz. Señor, fallé, porque todos los días fallamos. Pero todos los días está la cruz. Todos los días está su amor. Todos los días está su misericordia. Amén. Efesios 2:4 dice, el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo no tenemos el cielo ganado porque nos portamos bien. Tenemos el cielo ganado porque su misericordia nos lo dio. Porque por gracia somos salvos. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de que usted y yo estuviéramos en este mundo, ya tenía Dios un plan para nosotros. Ya Él tenía establecido lo que iba a hacer con nosotros. Amén. Y eso no va a cambiar. Desde antes de que cayéramos en la condición de muertos, Él ya tenía una nueva vida destinada para nosotros. Por eso hoy, por eso esta noche, por eso usted y yo que estamos en la casa del Señor, nos podemos llamar nueva vida en Jesús, por la gracia y la misericordia de aquel Dios que nos destinó para Él. No importa el recorrido de nuestra vida, no importa lo que hayamos andado, las vueltas que hayamos dado, Él nos destinó para Él. Y nuestra pasada manera de vivir
no va a cambiar el amor incondicional que Él tiene para con cada uno de nosotros. Así que nueva vida en Jesús. Vamos a seguir agradando a Dios, seguir amándole. Amén. Porque Él nos amó primero. Yo le invito a ponerse sobre sus pies. El Señor nos permite una nueva vida en Él. Fuera de Él, no. No podemos. La vida es diferente cuando llegamos a Él. Cuando nos acercamos a Él. Cuando Él cumple sus propósitos en nosotros. Gloria al Señor. Yo le invito a cerrar sus ojos allí mientras los músicos se preparan. Y hablemos con Dios. Y meditemos lo que decía el apóstol Pablo en cuanto a nuestra pasada manera de vivir. Es pasado. Es pasado y a veces el pasado quiere venir a formar parte de nuestro presente. No lo dejes. Hoy tienes una nueva vida. Hoy tienes una nueva ruta, un nuevo camino, un nuevo destino. Y eso no porque lo creaste tú o porque te lo dio alguien más. Eso lo hizo Él. Lo hizo para nosotros. Porque su amor ha sido incondicional. Porque Él no ha mentido, no se ha arrepentido en cuanto a lo que Él ofreció para nosotros. ¿Y qué ofreció? Ofreció vida. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ofreció vida y vida en abundancia. Hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a cometer errores, sí los vamos a cometer. Vamos a caer, probablemente vamos a caer. Podemos fallar, muy seguramente lo haremos. Pero su palabra dice, aunque el hombre cayere, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gracias, Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorarle a Él? Gracias, Dios. Si pobrecillas se adoraron y las cadenas les pueden quitar, así quiero adorarle. Así quiero adorarle, Señor. Porque las cadenas que nos mataban fueron rotas. Y hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
sé que tu amor es incondicional, Dios. Te damos gloria, honra y alabanza. Y el pueblo que alaba a Dios le rinde un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria al Señor. Por allí va a estar pasando la hermana Gabriel. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios mientras damos los anuncios. Mañana tenemos baile, ¿sí o no? Mira, Dilma. Mañana tenemos nuestra feria familiar en la cancha de Larino. Vamos a estar utilizando todo lo que es esa estructura, todo lo que es ese lugar.